Es una entrevista, vamos a escuchar 3-4 minutos de ella. Es Guillermo Valdés, autor de un libro que se llama Historia del narcotráfico en México. Este hombre fue 5 años director del CISEN y ha sido muchas otras cosas, muchos otros cargos. Afirma, entre otras cosas, que están sometidas las instituciones de justicia al crimen organizado. Yo creo que el aprendizaje fundamental que yo tuve en los 5 años que estuve al frente del CISEN, participando en el Gabinete de Seguridad, más el proceso de reflexión de años, lectura, escritura de esto, fue básicamente encontrar las especificidades, las características específicas del crimen organizado en México. ¿Por qué se volvió tan violento? ¿Por qué estaban dispuestos a, en vez de como le hacían antes de ir a liquidar a un enemigo, a un restaurante con un asesino profesional, ahora aventaban una granada y mataban a los 50 que estaban en el restaurante? O sea, ¿por qué este crimen tan salvaje, tan brutal, tan violento? Y fue el descubrimiento de la evolución de esas organizaciones criminales, de por qué se volvieron tan violentas, y el descubrimiento fundamental es que la violencia y el poderío del crimen organizado es un fenómeno, digamos, inversamente proporcional a la fuerza del Estado. Claro, porque algo que queda muy claro es que hay otras fronteras donde transita mucha droga y que no han acabado con esa violencia, es decir, que no tienen esta violencia que nosotros tenemos, ¿no? Ese es el problema, que este crimen organizado se debe al tipo de relación que han establecido con el Estado mexicano, al cual en los últimos 20 años han sometido a nivel de las instituciones de seguridad y justicia. Las tienen prácticamente sometidas en el ámbito local y en buena medida tienen neutralizado muchas acciones, o tenían neutralizadas a las instituciones federales. Entonces, la tesis fundamental que yo planteo es haber descubierto que estamos viviendo una doble tragedia: la de la violencia producto de estas organizaciones criminales y la de unas instituciones de seguridad y justicia muy débiles, muy ineficaces y en muchos casos cooptadas por el crimen organizado. A ver, déjame entrarle ahí, a esa parte. El libro es muy duro, pero creo que muy cierto, en lo que pasó en los 60s y 70s, donde, olvídate de sometimiento, hay esta especie de complicidad, sí, de abierto. Híjole, de esas cosas que pasan en el Internet. Deme nada más unos segundos y vuelvo a establecer contacto, a cargar la página. Pero ya usted escuchó que está muy, muy interesante. Deme unos segundos y trato de irme a donde nos quedamos. Lo que sea, yo necesito golpearte, lo hago. Bueno, ese acuerdo, esa convivencia en donde el Estado imponía las reglas, se acaba en el 85 con el asesinato del Kiki Camarena. Sí, es fundamental, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desaparece la cabeza de la corporación del crimen organizado y desaparece la DFS, que era complicidad, sí, de abierta complicidad, de instituciones enteras, ¿no? Como la Dirección Federal de Seguridad, etcétera. Te detengo cuando dices de la debilidad del Estado, porque es decir, cuando quieren reaccionar ya no pueden. Es decir, ¿qué es lo que pasa ahí, digamos? Mira, lo que pasó fue lo siguiente: efectivamente en esa época de los 50 a los 80 hubo un trato no explícito, no formal, de convivencia y de regulación. Así es, sería absurdo, pero básicamente es el Estado que le impone las condiciones al crimen organizado, al narcotráfico, y les otorga de cuenta la concesión de operar ese negocio ilegal a cambio de compartir las utilidades que llegaba a muchos policías, comandantes, etcétera, toda la... Y el Estado decía, pero si te vuelves incómodo, si te pasas la raya, o si por razones políticas de presión de Estado civil, lo que sea, yo necesito golpearte, lo hago.
Bueno, ese acuerdo, esa convivencia en donde el Estado imponía las reglas, se acaba en el 85 con el asesinato del Kiki Camarena. Sí, es fundamental, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desaparece la cabeza de la corporación del crimen organizado y desaparece la DFS, que era de cuenta una especie de consejo de administración que regulaba esto. Entonces, a partir de los 90 se fragmenta el crimen organizado y el Estado ya no vuelve a tener una dependencia con esas características ni con esas funciones. Entonces, lo que hace es que el crimen organizado en esos 35 años se fortaleció de tal manera que después requiere de las autoridades locales, básicamente, y cuando necesita de las federales, pero ahora el crimen organizado pone las reglas y somete a las instituciones. Ese es el cambio fundamental. Sí hay, de la complejidad del sometimiento. Así es, por supuesto. Y es un sometimiento a bala, a dinero. La ley de plata o plomo, y también de la convivencia. Y yo creo que aquí, y esto para mí es impresionante, que yo creo que como Estado no hemos caído en la cuenta de que esta debilidad de las instituciones es un producto histórico muy largo. Y para mí, yo no acabo de tener completamente respondida la respuesta de por qué. O sea, porque sí hemos sido un Estado pobre, con muchas necesidades, con recursos presupuestales limitados, etcétera, pero eso no explica la totalidad de la disposición a la corrupción. A ver, déjame aventar esto, Guillermo. Tal vez porque, bueno, tú lo viviste desde la parte de información y análisis que se hace en el CISEN, pero convivías a diarios con los ejecutores. Así es, sí. ¿No? Y tú sabes que es una parte horrible. Sí. Es decir, que es una parte muy fregada lo que se ve, ¿no? Porque recuerdo a Héctor Aguilar Camín, que hace algunos años escribí y decía, no le dedican tiempo porque es horrible hacer eso, ¿no? Y los gobernadores y los no, porque no le dedican tiempo porque es espantoso, porque se trata de muertes y de secuestros y de tragedias humanas terribles, ¿eh? Sí, pero déjamelo ponértelo así de esta manera. En 1930 y tantos, la primera policía del narcotráfico que había, que dependía de la entonces Secretaría de Salud, se llamaba el Departamento de Salud, era una policía muy pequeña la que buscaba y detenía a los narcotraficantes. Como no tenían dinero para pagarle, le pagaban con droga decomisada a los policías. Entonces, los policías, para poder tener liquidez, tenían que dedicarse al narcotráfico. Entonces dices, ¿en qué cabeza? O sea, tú entiendes la pobreza y podían haber visto algún otro esquema de pagarles. ¿Dónde estaba la lógica? ¿Dónde estaba la lógica de decir, para que estos señores trabajen, los voy a hacer delincuentes? Había una lógica de poco respeto a la ley, no les importaba probablemente, o no pensaban que fuera importante o seria. Y esta manera de por ejemplo, las madrinas de la PGR en los 90 se financiaban del dinero del narco. Sí, que en eso está metido. O sea, ahí hay un problema de presupuestal, pero hay un problema también de concepción de de no entender la importancia del Estado de Derecho. Alguien me dijo, alguien sabe mucho de esto también, y que lo ha visto en otros países, me dijo un día, tal vez el único error que se cometió el sexenio pasado fue a estos ofrecerles bala y no justicia. ¿No? Es decir, que la actitud del Estado, entendiendo la debilidad de las fuerzas locales, lo que les ofreció fue bala y no justicia. No, es que mira, yo creo que el asunto es que la dinámica de la actividad y de la lógica empresarial de estas organizaciones empezó ya de la corrupción, que es un concepto que te habla de cómo tú le pagas a los policías, a los jueces, a los ministerios públicos, etcétera, para que te dejen actuar, al sometimiento y a la captura de las instituciones del Estado. Ya es otro concepto, mucho más grave. Entonces, estos empezaron a apoderar y a controlar municipios enteros, el presupuesto municipal, las obras públicas, los programas sociales, y ahí sí ya no hay Estado que diga te ofrezco justicia. Sí, o sea, ahí ya es, el Estado tiene que imponer su fuerza. Esa es la manera. Esa es la manera. Después, o sea, el problema aquí es que se habla de que es imposible eliminar la totalidad de la delincuencia, de la inseguridad, y que tú tienes que llegar a ser tolerante con ciertas actividades. De hecho, en Estados Unidos, en muchos lados, tienes que ser selectivo, por lo menos, digamos, ¿no? Pero sobre la base y desde la posición de fuerza del Estado y no de debilidad.
Y aquí lo que tú tenemos... eres el que elige. Así es. Tú eres el que hace la selección. Tú eres ¿no? el que hace la selección y no ellos. Y eso había que darle la vuelta y había que mandar la señal, el Estado está de regreso. ¿Por qué crees que cuando vemos las cifras de la violencia, tal vez, tú tienes mejor esas cifras que uno, pero tal vez en el 11 como nada, y desde el 11 realmente en esta curva descendiente sí. ahora, todavía a niveles escandalosos, pero digamos, sí. ¿crees que es, digamos, de alguna manera una evolución casi natural de las organizaciones? Mira, yo creo que tiene que ver, o sea, hay una explicación que yo planteo ahí en el libro sobre la violencia de orden general estructural, que es decir, en 2008 se empiezan a disputar de manera más violenta un pastel del narcotráfico, de la cocaína, que se redujo significativamente en el sexenio del presidente Calderón. Cayeron 40% los consumidores de cocaína entre 2006 y 2011. Entonces, la renta de la cocaína fue mucho menor y había más organizaciones, entonces empezaron a pelear por esa renta disminuida, digamos, ¿no? Es en términos generales, pero la violencia se explica también por circunstancias locales muy específicas. ¿Por qué se incendió Ciudad Juárez y no Nogales? ¿No? Entonces te tienes que ir a buscar las explicaciones en el ámbito local, a los factores políticos locales, al tipo de sociedad y de organizaciones sociales, al tipo de densidad de las comunidades locales. Y yo creo que lo que empezó en 2011 es que comenzaron a darse procesos de consolidación y de reversión de factores locales, en donde hubo reducción muy importante de la violencia, por ejemplo en Chihuahua, sí, o en Nuevo León, y unos meses antes en Baja California, un año antes en Baja California. A ver, yo creo que es un privilegio tener a Guillermo, no solo porque es el director del CISEN, pero sobre todo porque es colaborador de Milenio Ahora, y porque es una inteligencia que ha creado un libro fundamental, así que, pues si a usted no le importa, yo me quedo aquí, mañana seguimos esta conversación para usted, yo la voy a seguir en los próximos 15 minutos, por lo pronto, buenas noches, viene Carlos Marín en 15 minutos. Es el programa En 15 de Carlos Puch. Cuando él dice mañana se refiere a hoy. Hoy, y por cierto, aquí en Cuauhtémoc, el 98.3 transmite la señal de Milenio a partir de las 8 de la noche. Entonces, si usted tiene interés en escuchar la continuación de esta entrevista con este hombre, 5 años director del CISEN, una mentalidad despierta, lúcida, informada. Lúcida, pero aparte informada, como dice Raúl. Guillermo Valdés, autor del libro Historia del narcotráfico en México. Las cosas que plantea son verdaderamente interesantes.